Es un hombre muy importante en la minería peruana. Se ha distinguido por tener varios cargos importantes a nivel institucional y por supuesto también privado. Actualmente es el vicepresidente para las Américas de una de las mineras más grandes del mundo, la sudafricana Gold Fields. Así que nos da mucho gusto tener hoy en estudios a Luis Rivera. Buenas noches y bienvenido, Luis. Muchas gracias, Oscar, por invitarme. Un saludo para ti y para todos tus televidentes. Bien, hablemos entonces de los temas que conocemos y nos interesan tanto. El Ministerio de Energía y Minas acaba de informar oficialmente que nuestro país cuenta con 18 proyectos auríferos en exploración, que en conjunto suman, según el MINEM, una inversión de $220 millones aproximadamente, que representaría el 36.8% de la inversión global de la cartera de exploración minera del año 23. ¿Cómo debemos leer estas cifras, Luis, que tú eres un hombre que sabe tanto y que está además dirigiendo a una empresa aurífera? En primer lugar, es una buena noticia. Es real, hay un crecimiento genuino de las actividades de exploración en el Perú, aunque tiene dos orígenes principales. Hay varios, pero hay dos orígenes principales. En primer lugar, la componente inflacionaria. El mundo ha vivido un momento único en su historia con inflaciones que han superado el 8, el 10%, incluso en Estados Unidos. O sea, si sacamos esa componente inflacionaria, hay una componente real del crecimiento de exploración a nivel global. A ver, la cifra de exploración de mi cabeza, si estamos hablando de un crecimiento de 11.000 millones a 14.000 millones para el año 2022, que se viene viendo en los últimos 5 años, 15, 20, 30% de crecimiento en algunos años. Perú ha capturado de un coletazo ese crecimiento. La pregunta es, ¿hemos capturado el crecimiento que teníamos que capturar? Exacto. ¿O solamente hemos capturado una pequeña parte de esa gran ola que se ve en el mundo? Es parte de un crecimiento vegetativo, digamos, correcto, casi inevitable. Bueno, y para eso te hemos invitado, porque si alguien sabe de eso, eres tú. Dinos sinceramente, ¿es un coletazo o estamos aprovechando el tren? Yo pienso que es un coletazo todavía, ojalá que me equivoque, porque la lectura ácida viene por la percepción que tienen los inversionistas del país y el índice Fraser no engaña. Si nosotros vemos el índice Fraser los últimos 5 años, Perú ha permanentemente decrecido en su puntaje. El índice Fraser está compuesto de dos grandes capítulos, vamos a decir. La percepción de las políticas de inversión de un país y su potencial geológico. Por suerte, el potencial geológico es 60%. 40% es basado en la percepción de las políticas. Y en ese capítulo, Perú ha perdido constantemente, los últimos 6 años, diría yo, puntaje. Uh-huh. El ranking depende de cuántos países son evaluados. El último año hemos pasado del 49 al 39, pero es una victoria pírrica, no nos engañemos, porque bajó Chile además, por otras México. Cosas que no nos tocan a nosotros. Correcto. Estamos ganando por walkover casi, digamos. Esa es la palabra. No nos mintamos. Esa era la razón de la invitación, Luis. Tú eres vicepresidente de Gold Fields. Gold Fields es una de las empresas, además yo la conozco desde que era proyecto, que de las pocas que puede decir convivo con la comunidad de manera armoniosa. Y lo han hecho posible además llevando adelante sus operaciones. Y por eso la lectura tuya es tan importante. Ahora, yo mencionaba lo del MINEM, y dice el MINEM, por ejemplo, que hay proyectos como La Zanja, de $114 millones en Cajamarca, La Paccha, de 29 millones en La Libertad, Tambomayo, de 24 millones en Arequipa. Digamos, con esas cifras diciéndonos, hey, no es cierto, sí está creciendo la exploración de oro. Sí, estos proyectos son reales. Bueno, es el proyecto de Ampliación Santa María, nuestro colega Marcelo Santillana anunció en algunos foros que ya dejó de ser proyecto, gracias a Dios, es una realidad, es una buena noticia, está produciendo. El proyecto de La Paccha, hasta donde yo sé, es un proyecto que ya tiene ley ya semi-detallado aprobado, son 6.000 metros de perforación según el documento del ministerio. Lo que recuerdo, ellos iban a hacer 2 túneles. También son buenos síntomas que hay inversionistas que creen en el país, a pesar de las dificultades que Pablo Alcázar mencionó en la entrevista anterior. Uh-huh. Las dificultades están y no han disminuido. El tiempo que requiere un permiso de exploración en el Perú es no menos de 18 meses, si no es 2 años. Cuando uno obtiene el permiso en 2 años, uno se alegra. Sin embargo, por mi profesión, yo
he tenido la oportunidad de acceder a proyectos de exploración en nuestro vecino país, Chile. Y tengo que decir que en 6 meses, desde el inicio hasta el inicio de exploración, es suficiente. Entonces, en 6 meses estamos ya explorando. Y la complejidad geográfica, geológica, ambiental, social, no es muy diferente en nuestro vecino país de Chile que en el de Perú. Entonces, hay una componente burocrática. Insisto, el Ejecutivo lo reconoce, no es ajeno a esto. Ellos lo han manifestado muchas veces, en muchos foros, su intención de mejorar esto. Pero bueno, la intención... No basta, no basta. Ahora, estuvo aquí donde estás tú sentado hace pocas semanas Roque Benavides y nos confirmó que efectivamente el proyecto San Gabriel de Buenaventura, que apunta a ser la mina más grande que ellos han empezado a desarrollar, con 470 millones de dólares en promedio en Moquegua, que es de oro, con una producción estimada en 125.000 onzas, y luego la ampliación de Santa María, 121 millones en La Libertad, digamos, vendrían a ser otros dos indicadores de este fenómeno, pero que no tiene que ver con políticas públicas, digamos, sino con el esfuerzo privado neto. Muy bien, sí, muy cierto. Es la inercia de las inversiones pasadas que están teniendo una consecuencia en el presente y quizás en el futuro cercano. El problema es el futuro lejano, el largo plazo. En el futuro cercano, Perú va a vivir todavía un beneficio en sus brownfields o en los proyectos ya iniciados hace 5 o 10 años atrás. Entonces, lo que nos debe preocupar, sobre todo a los hacedores de política pública, aquellos que tienen que ver lo que incluso las empresas mineras no ven, periodos de 5, 10, 15, 20 años, como hacen los países desarrollados. Ese es el hacedor de política pública, tiene que ver ese futuro. Y fuera de Quellaveco, ¿qué otro gran proyecto tenemos? Esa es la pregunta que nosotros, los inversionistas, nos hacemos. ¿Por qué se va a hacer la prueba ácida? Otra vez uso la palabra ácida, que va a marcar que las políticas que atraen la inversión están funcionando. Además hay un tema, Luis. En este programa, que ya lleva año y medio, al aire por ATV+, todos los domingos, hemos sido tercos y hemos empezado a decir, cuando nadie hablaba de esto, de lo que se venía con el cambio de la matriz energética y el boom del cobre, que es el nuevo oro. Pero eso de ninguna manera quita, porque seguimos hablando del oro, que el oro también se ha fortalecido en esta nueva matriz energética que se impone en el mundo. Y yo siento que el Perú está empezando a ver con más interés el cobre y que está olvidando el oro. Y si hay un mineral en el Perú en el cual somos ricos, es en oro. ¿Qué es lo que está haciendo Goldfields? ¿Qué piensa hacer Goldfields en lo que le toca? Goldfields ha tenido 2 líneas de acción. En primer lugar, la que llamamos una mejora de nuestras actividades operativas en Cerro Corona, en Cajamarca, en Hualgayoc. Y hemos logrado, ya lo anuncié hace un par de años, el proyecto de ampliación de Cerro Corona que extendió la vida del 2023, agosto de este año cerrábamos, al 2030. Eso fue una gran noticia para el país. Aparte de eso, estamos muy activos en actividades exploratorias en el norte, centro y sur de Perú. Específicamente en el sureste de Perú tenemos proyectos. Nuestra inversión en este momento es de $3 millones, es pequeña. Estamos sembrando semillas. Y sí, tenemos un pie en Chacana Resources, en Ancash, donde participamos con el 19% del proyecto. Sí, estamos muy activos. No, y te hacía esa pregunta porque, claro, si bien fue buena noticia lo que tú anunciaste de esa extensión a 2030 de la exitosa operación de Corona que yo conozco, en Cajamarca, además porque es una de las pocas minas que puede decir, oye, no tengo conflictos abiertos, problemas siempre hay, pero digamos, se ha operado muy bien. Y entonces había la sensación como que, oye, el gigante sudafricano se quiere ir y lo que nos está diciendo es que no se quiere ir. No, definitivamente, somos, eso es una buena noticia. La palabra, hinchas de Perú, sabemos trabajar en Perú, conocemos el país y creemos que Perú, como lo dice el índice Fraser, el potencial geológico está ahí, solo hay que explotarlo de manera apropiada. Y como lo dijo Pablo, con todo el respeto que merecen nuestros diferentes stakeholders, los internos, que son los inversionistas, porque ellos también merecen respeto, y por supuesto los externos, nuestras comunidades, nuestras autoridades. En general, la academia, las instituciones diversas que constituyen un país tienen que estar partícipes de un proyecto, y eso creemos, somos creyentes de esa forma de actuar. ¿Sí? Y por eso creo que nos hemos tenido algo de éxito. Ahora, tú has sido presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.
entidad que organiza cada 2 años, aunque este año va a ser la segunda consecutiva, el Perumín, que es la convención minera más grande de América posiblemente. Y conoces el tema. Hay que pensar no solamente en Dina Boluarte y en Otárola, sino en los que se vienen, en los próximos gobernantes. ¿Qué comentario les harías a ellos? Porque tú, cuando nos hemos comunicado varias veces para que estés en el programa, efectivamente estás en Sudáfrica, estás en Australia, estás en Chile, estás permanentemente viajando. ¿Qué nos falta? Creo que como país tenemos que subirnos de alguna forma a las tendencias globales en términos de decarbonización, por ejemplo. Y al entender eso vamos a ver que la decarbonización del mundo solo va a poder ser lograda a través de una industria minera activa, de metales como el cobre, como el níquel, como el litio. Países como Chile, Argentina, incluso Bolivia ya están viendo esto como un potencial. Entonces Perú... Petro ha viajado a Europa para hablar del litio también. Bueno, Boric ya tiene acuerdos, ¿no es cierto? Y nosotros no estamos haciendo nada. Claro, entonces Perú tiene que entender que siendo un país con el potencial geológico que tiene la capacidad de satisfacer esa futura demanda de cobre, incluso de litio. Sabemos que tenemos litio en Puno. Y el oro no es ajeno a ese proceso, porque el oro sigue siendo el refugio financiero más importante del globo. Entonces, nuestra lectura de las políticas tiene que estar de acuerdo a la demanda global, no aisladamente, no en función de vernos desde el ombligo, sino de levantar la cabeza y vernos qué está pasando en el mundo. Exacto. Y ser partícipes de esa ola de crecimiento que el mundo se vive. Y vamos a tener entonces, en primer lugar, un mercado minero caminando con las olas que el mundo ve. Insisto, no hay suficiente cobre en el mundo para satisfacer la demanda de autos eléctricos. Así es. No hay suficiente, incluso litio en el mundo para satisfacer la demanda de baterías. Entonces, las políticas públicas tienen que estar de acorde con esa demanda global de esos metales. Ahora, coincidirás conmigo que el ministro de Energía y Minas está muy bien intencionado, se ha movido, o sea, el equipo que está formando tiene la mejor intención. Tú y yo hemos estado en el último PDAC de Toronto, hemos visto cómo ellos han escuchado a los inversionistas y al unísono los inversionistas han dicho, ustedes están ricos, tienen todo, pero por favor, los trámites son demasiado engorrosos, ¿no es cierto? Y tienen problemas sociales. Pero más allá de ellos, a mí lo que no me gusta y me preocupa y hasta me molesta es que no escucho decir una sola palabra sobre el sector y sobre el potencial peruano a la presidenta ni al primer ministro. Exacto. Si uno va a las estrategias de desarrollo de cada ministerio, solo el Ministerio de Energía y Minas tiene en su plan estratégico el concepto minero, obviamente, pero los otros ministerios, el Ministerio de Industria, de Comercio, incluso Turismo y Comercio Exterior, todos los ministerios tendrían que tener una componente minera, porque como ya lo hemos dicho muchas veces, la actividad minera es transversal a todas las actividades que el país vive. Es el 60% de las exportaciones, entre el 11, 12, 13% del PBI, es la actividad que mueve el país. Estamos hablando de una actividad moderna, responsable, sobre todo la actividad minera, estamos hablando de una actividad minera... Claro. Formal, obviamente. Lógico. ¿Sí? Y que se confunde muchas veces. Exacto. Pero esa actividad minera global trae beneficios por cualquier flanco que lo miremos. Exacto. No debemos dejar de ver eso de manera, como se dice, global, comprehensive, como se dice en inglés, es la palabra que nunca encontramos en castellano. Es una manera integral, sería, si queremos usar una palabra correcta. Luis, la idea de invitarte es justamente esa, es decir, parte de la labor importante, el leitmotiv de este programa, que nace en febrero del 22, es repetirle a los gobernantes de hoy y de mañana que no sigan mirándose al ombligo ni disparándose a los pies, sino que escuchen a gente enterada como tú que está recorriendo el mundo para decir, hey, tenemos una riqueza inmensa, solo hay que ponernos a trabajar. Así que te agradezco mucho por eso. No sé si quieres hacer un último comentario. Un cierre. En el año 2020, la Comisión para el Desarrollo Sostenible de la Minería, con una comisión creada por el gobierno de Vizcarra, con personas independientes, completamente de la industria. Ninguno de ellos es asociado a la industria, y son hasta de tendencias políticas distintas. Hicieron un muy buen informe. Y ese informe tiene recomendaciones de políticas públicas que tienen que ser usado hoy en día. Está firmado por la doctora Rosana Barrantes
Y les dejo ahí, puedan, está en internet, está en las páginas de nuestro propio gobierno, y úsenlo. Hay muy buenas recomendaciones, no solo para la empresa privada, sino para los políticos e incluso los que sean candidatos en las próximas elecciones. Ahí tienen letra, ahí tienen información de primera y úsenlo. Estupendo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias por haber venido al programa.